Hoy en 10 minutos con Market Data estamos con Camila Duarte. Ella es oficial de cumplimiento de Investor. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Ivonne, muchas gracias por este espacio. El tema de hoy es la prevención de lavados de activos. Y vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es el lavado de activos? Bueno, el lavado de activos es común que se tengan muchas definiciones, pero siempre abarcan obviamente la misma cosa, pero la que más me gusta es básicamente es la ocultación del origen de los bienes o dinero de generalmente lo común en el lavado de activos, y es su característica principal, es que la antesala del lavado de activos siempre es un hecho punible que le precede, que puede ser estafa, lesión de confianza y un sinfín de listas, un sinfín de tipos de hechos punibles que pueden generar la necesidad de lavar activos. Okay. ¿Y desde qué año está regulada la prevención del lavado de activos acá en Paraguay? Bueno, en nuestro país creo que vale aclarar en este punto que el lavado de activos tiene dos aspectos, su aspecto administrativo y su aspecto penal. Bueno, y en el aspecto administrativo, el lavado de activos en nuestro país, la prevención del lavado de activos está regulada desde el año 1997 con la sanción de la ley 1015, que ya sufrió varias modificaciones. De hecho, es importante resaltar que la última modificación fue este año con la inclusión de los clubes deportivos y las tabacaleras como sujetos obligados, ¿verdad? Y esa es la ley madre de la prevención del lavado de activos. En la 1015, desde el año 97, se encarga la CEPRELAT de reglamentar la prevención. Y en su aspecto penal está en el Código Penal, que también se sancionó en el año 97, en el artículo 196, que a lo largo de los años ha sufrido también varias modificaciones. Básicamente se fueron incluyendo más delitos precedentes al lavado en ese artículo. Okay. Hiciste un artículo en Market Data. Sí. Si nos comentas un poco sobre ese artículo antes de hacerte la pregunta. Claro. Y realmente en estos dos puntos que les estuve mencionando, que el lavado de activos tiene dos aspectos, lo administrativo y lo penal, en ese artículo yo me explayé lo suficiente como, por ejemplo, para entender un poco más la evolución que tuvo el lavado de activos como hecho punible autónomo, como un hecho punible independiente, ¿verdad? Y la última modificatoria que tuvo, y en ese artículo puntualizo específicamente las modificaciones que tuvo el artículo 196, que fue en el año 2019, y la particularidad de esa modificatoria es que se sancionó con el paquete de leyes de antilavado, que fue así bastante reconocido y fue el primer paquete de leyes que sancionó el Poder Ejecutivo, que sigue vigente hasta la fecha. ¿Y qué impacto tiene? O sea, ¿qué trajo la nueva reglamentación que sancionó la CEPRELAT para el mercado de valores? Bueno, y ahí volvemos al aspecto administrativo. La 1015 le otorga la potestad, o realmente le otorga la responsabilidad a la Secretaría de Prevención del Lavado, lavado de dinero, de bienes, que reglamenten todo, que esa sea la institución que reglamente cada sector que está obligado a prevenir el lavado de activos, ¿verdad? Y para el mercado de valores paraguayos, de valores paraguayos, que Investor Casa Bolsa como sujeto obligado, trajo la resolución 172 del año 2020, específicamente en el mes de agosto. Y lo nuevo que trajo es el enfoque basado en riesgos. Básicamente es eso. Ya sacó la lupa sobre el cliente a enfocarnos en los riesgos que implican vincularse con un cliente, con un tipo de cliente, o incursionar en una zona geográfica, ofrecer un producto o servicio, o utilizar un canal de distribución específico. Es enfocarse en los riesgos que nos traen desenvolver esos factores de riesgo, básicamente. El enfoque basado en riesgo es lo nuevo que trajo la reglamentación 172. Y a tu criterio, de esos cambios que mencionaste, ¿cuál resaltó más? Y yo creo que sinceramente, y probablemente mis colegas en el sector del mercado de valores coincidirán, no puedo alejarme demasiado de la autoevaluación de riesgos, que le permitió a los sujetos obligados a entender el alcance y sobre todo entender ante qué riesgos nos encontramos expuestos como sujetos obligados. ¿Cómo está mi cartera de clientes? ¿Cómo se desenvuelve la zona geográfica en la que yo tengo
mi negocio, ¿verdad? Yo ofrezco mis productos, mis servicios, o directamente son seguros o qué nivel de riesgo tienen los canales que yo utilizo, porque tenemos, por ejemplo, nuestra aplicación, ¿verdad? Que es un canal también de distribución, un canal para ofrecer nuestros productos y servicios. Entonces, lo importante es entender esos 4 factores de riesgo: zona, clientes, productos y servicios y canales de distribución. Y la autoevaluación permite que uno pueda identificar y saber cómo mitigar efectivamente los riesgos, o sea, adecuadamente. Podemos hacer énfasis en lo que es la autoevaluación de riesgo y explicarnos qué implica, qué abarca esa autoevaluación. La autoevaluación permite identificar los riesgos ante los que te encontrás expuesto como sujeto obligado, dentro obviamente del giro de tu negocio, y poder aplicar los mitigantes adecuados. Por ejemplo, un mitigante que yo siempre hago mención que es el mejor amigo del oficial de cumplimiento es la capacitación, ¿verdad? La capacitación a la que nosotros como oficiales de cumplimiento por ley tenemos que acceder como mínimo 2 en el año, ¿verdad? Especializada en prevención de lavado o financiamiento del terrorismo, y la capacitación es que los oficiales de cumplimiento tienen que otorgar a su equipo de cumplimiento y a todos los miembros del staff de la empresa a la cual formamos parte, que en este caso estamos hablando de Investor, obviamente. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo vos analizás un factor de riesgo en tu día a día, verdad? Te voy a dar un ejemplo, y en este punto quiero mencionar un documento que la CEPRLAT sancionó también el mismo año en el que salió la resolución 172, que es el año 2020, que es la Guía General a la CFT, que yo creo que es el complemento ideal para aplicar el enfoque basado en riesgos, ¿verdad? Que si bien para el mercado de valores sigue siendo algo nuevo, ¿verdad? Este enfoque basado en riesgos ya viene de Gafi, ¿verdad? Viene del Grupo de Acción Financiera Internacional, no es algo nuevo para el sector bancario ni el sector financiero, pero nosotros somos todavía como que estamos gateando todavía. Bueno, y en esta guía específicamente, la CEPRLAT te da así un abanico de opciones para que vos puedas decir, mira, esto es lo que puedes hacer para aplicar efectivamente tu enfoque basado en riesgos. Y lo primero que tenés que hacer es identificar los factores de riesgo, que son los 4 que ya cité: cliente, canales, zonas geográficas y productos o servicios. Vamos a agarrar de ejemplo zonas geográficas, ¿verdad? Para analizar tu factor de zona geográfica vos tenés que saber primero identificar la zona geográfica en la que vos ofreces tus productos o servicios. En este caso, por ejemplo, Asunción, ¿verdad? Pero también hay casos en los que las empresas tienen sucursales y estas son otras zonas geográficas en las que ellos ofrecen sus productos o servicios. Luego tenés que saber dónde se domicilian tus clientes, dónde están ubicados tus clientes, y por último, el lugar de la actividad económica de tus clientes. Entonces, ese es para el factor zona geográfica, es identificar esos 3 factores, esas 3 zonas, y una vez que identificas de cada zona, tenés que analizar los indicadores de riesgo que tiene cada zona. Y, por ejemplo, de Asunción tenés que saber las actividades delictivas de la zona, las actividades económicas de la zona, si es una zona de triple frontera, si es una zona fronteriza, y los reportes de operaciones sospechosas que están vinculados a la zona. Y así van surgiendo cada indicador de riesgo que te permita a vos conocer el alcance y el nivel de riesgo que ese factor implica para vos como sujeto obligado, porque no es lo mismo, mi ejemplo siempre es, no es lo mismo en tener un cliente que trabaja en Asunción y su lugar de actividad económica está en Asunción, claro, que un cliente que se domicilia en Asunción pero trabaja en una importadora de Ciudad del Este, por ejemplo. Claro. Su lugar de actividad económica está en una zona que es considerada triple frontera, ¿verdad? Entonces, así es básicamente como cuali y cuantitativamente vas analizando el factor de riesgo de zona geográfica. Y obviamente cada factor tiene sus propios indicadores de riesgo. Bueno, Cami, te agradezco, un tema súper actual. También interesante conocer cómo vos aplicas esto en el día a día en tu trabajo. Y te agradezco mucho por estar acá. A ustedes, realmente es un espacio muy increíble el que Market Data logró crear para estos temas que pueden parecer complejos y lo son, pero podemos simplificarlos de esta manera para que llegue a más, ¿verdad? Claro, y lo mejor es que personas que están en el día a día de cada tema puedan contar cómo se aplica eso.
Exactamente. Muchas gracias. Gracias.